Cuando se habla de manipulación, abuso y control, los términos narcisista y psicópata suelen usarse indistintamente. Sin embargo, aunque comparten muchas similitudes, sus estrategias son radicalmente diferentes. Uno quiere controlarte desde fuera, el otro se apodera de tu mente desde dentro. Uno busca un beneficio externo, el otro busca convertirse en ti. Y aunque el resultado puede parecer el mismo para la víctima, las secuelas que dejan son muy distintas. Hoy vas a descubrir lo que casi nadie se atreve a decir: cómo operan, cómo se diferencian y, lo más importante, cómo protegerte de su influencia. Pero hay algo crucial que solo entenderás si te quedas hasta el final, porque aquí hablamos de lo que otros callan, y esta verdad podría cambiarlo todo. Así que si no quieres perderte información como esta, suscríbete ahora y sigue descubriendo lo que realmente necesitas saber. A menudo, el narcisista y el psicópata son vistos como figuras similares. Ambos manipulan, ambos juegan con la mente de los demás, y ambos pueden ser increíblemente destructivos. Sin embargo, sus motivaciones y sus métodos son muy diferentes. Uno de los aspectos más cruciales que los distingue es cómo regulan su mundo interno. El narcisista depende del suministro narcisista. Necesita constantemente la validación, la atención y la admiración de los demás para regular sus emociones, su estado de ánimo y su autoimagen. Sin esta retroalimentación externa, su identidad se tambalea y entra en crisis. El psicópata, en cambio, no necesita a nadie para sostener su estabilidad interna. No busca validación ni aprobación. Su frialdad y su falta de emociones lo hacen completamente autosuficiente. No se desmorona si no recibe atención, porque su equilibrio no depende de los demás. Esta diferencia es clave para entender cómo cada uno de ellos manipula a sus víctimas y qué los motiva a actuar como lo hacen. Otra diferencia fundamental radica en su percepción de la realidad. Los psicópatas pueden distinguir perfectamente entre la realidad y la fantasía. Su percepción del mundo es clara, objetiva y sin distorsiones. También pueden diferenciar entre lo que es externo a ellos y lo que pertenece a su mundo interno. El narcisista, en cambio, vive atrapado en su propia fantasía. No distingue entre lo real y lo imaginario, porque está completamente sumergido en una realidad alternativa que él mismo ha construido. Para él, su mundo de ilusiones es tan real como cualquier hecho objetivo. Este choque entre la fantasía narcisista y la frialdad psicopática es lo que define cómo cada uno de ellos interactúa con su entorno y con sus víctimas. Existen muchas otras diferencias, pero hay una que puede marcar la línea entre escapar o quedar atrapado en su juego. La manera en que manipulan a sus víctimas es distinta y comprenderlo es clave para reconocer el peligro a tiempo. Vamos a adentrarnos en cómo te manipula un narcisista y cómo lo hace un psicópata, porque aunque el resultado pueda parecer similar, sus objetivos, métodos y las secuelas que dejan son completamente distintos. Si esta información te ayuda a ver las diferencias con más claridad, escribe diferencia en los comentarios y cuéntame al final qué opinas sobre este tema. El narcisista te quita muchas cosas y eso es innegable. Puede servirse de tu sexualidad, de los favores que le haces, de tu tiempo, de tu atención, incluso de la estabilidad que le proporciona tu sola presencia. Todo esto le es útil, sí, pero no es su verdadera necesidad. Lo que realmente lo mantiene funcionando, lo que consume con avidez y sin lo que no puede existir, es el suministro narcisista. Ese suministro es su oxígeno psicológico, una corriente incesante de validación que refuerza su yo grandioso, inflado y fantasioso. No importa si es admiración, miedo, devoción o sufrimiento, mientras venga de ti y no se detenga, le sirve. Este es su objetivo supremo. Cada palabra que dice, cada acción que toma, cada estrategia que pone en marcha, todo está dirigido a un solo propósito: asegurar un flujo ininterrumpido de suministro narcisista. Sin él, su mundo interno se tambalea, su identidad se fragmenta y su vacío lo devora. Por eso, su manipulación no es improvisada, sino calculada hasta el más mínimo detalle. El psicópata, en cambio, es mucho más versátil y pragmático. Su enfoque es frío y calculado. Está orientado a objetivos concretos. Busca dinero, sexo, poder, acceso a ciertas personas o cualquier otro recurso que le resulte útil. No necesita validación ni reconocimiento.
Ambos manipulan para obtener lo que quieren, pero hay una gran diferencia. El psicópata distorsiona tu percepción de la realidad externa manipulando tu realidad interna. En cambio, el narcisista distorsiona tu percepción de la realidad interna manipulando tu realidad externa. Es como si el psicópata y el narcisista fueran imágenes opuestas en un espejo, dos caras de una misma moneda cuando se trata de manipulación maquiavélica. A simple vista puede parecer un concepto abstracto, pero en realidad es bastante simple. El psicópata quiere que dudes de todo lo que te rodea. Para lograrlo recurre al gaslighting. Quiere que desconfíes de tu propio juicio, te sientas desorientado, perdido y desconectado de la realidad. Busca inducirte mecanismos de defensa disociativos y aislarte del mundo para apartarte de la realidad, de tu entorno y de tu círculo social. Te despoja de cualquier punto de referencia externo para que él sea tu única guía, tu única verdad. Solo así el psicópata puede ejercer un control absoluto sobre ti y utilizarte para alcanzar sus propios objetivos, sean cuales sean. Cabe mencionar que la mayoría de los psicópatas son hombres. Pero, ¿cómo logra esto un psicópata? ¿Cómo consigue inducir delirios en su víctima? ¿De qué manera logra separarla de su percepción de la realidad? De su capacidad para diferenciar lo verdadero de lo falso, lo real de lo irreal. Lo hace manipulando tu realidad interna. El psicópata sabe exactamente qué botones presionar, cómo aprovechar tus vulnerabilidades y de qué manera infiltrarse en las grietas de tu armadura para explotarlas a su favor. En muchos sentidos, te lava el cerebro, utiliza tus propios procesos psicológicos en tu contra, se infiltra en tus debilidades, inseguridades y puntos ciegos hasta hacerte dudar de tus propios sentidos. Poco a poco desconfías de la información que recibes del entorno, hasta el punto de cuestionarlo todo. Lo que sucede a tu alrededor, lo que te dicen los demás, lo que alguna vez creíste cierto. Cuando esa confusión se apodera de ti, el psicópata se convierte en tu única referencia, en la única presencia estable en tu vida. Ahora es el único en quien crees poder confiar, el único punto de apoyo, el único hombro en el que sientes que puedes llorar. Pero lo que no ves es que ha sido él quien te ha llevado hasta ese estado. Por lo tanto, así es como el psicópata manipula tu realidad interna para distorsionar tu percepción de la realidad externa. Poco a poco va torciendo tu manera de interpretar el mundo, hasta que ya no confías en tus propios sentidos. Y eso, en esencia, es la definición perfecta de gaslighting. El narcisista, en cambio, hace exactamente lo contrario. Distorsiona tu percepción de tu propia realidad interna. Te atrapa dentro de su mundo, instalando en tu mente una versión de sí mismo. Poco a poco su voz se vuelve parte de ti, hablándote constantemente, moldeando tus pensamientos y emociones. Sin que lo notes, toma el control de tu mente, hasta el punto en que comienzas a depender de él para interpretar tu propia realidad, delegando en él muchas de tus funciones psicológicas. A través de este secuestro mental, el narcisista te fusiona con él, te regresa a un estado infantil, te infantiliza y te convierte en alguien indefenso, como si no pudieras sostenerte sin su aprobación, como si fueras un niño pequeño que necesita de él para existir. Pero el narcisista no se detiene ahí. Trabaja sin descanso para distorsionar tu percepción de quién eres, destruir tu identidad, negar tu existencia y anular tu individualidad. Poco a poco te despoja de tu capacidad de decisión, de tu autonomía y de tu independencia, hasta que ya no queda nada de la persona que solías ser. Y cuando ha logrado esto, pasa al siguiente nivel: manipular tu realidad externa. Ahora estás débil, roto y emocionalmente desgastado. Todo lo que creías ser se ha desmoronado. Eres más vulnerable que nunca. Ya eres presa fácil para entrar en su fantasía. Te hace mentirte a ti mismo, convenciéndote de que su mundo irreal es la verdadera realidad. Poco a poco te arrastra a su universo alternativo, su paracosmos, donde las reglas solo las dicta él, y tú terminas atrapado en ella. Así es como el narcisista juega con tu mente, la invade y la toma por completo, con un solo propósito: destruir tu capacidad de percibir la realidad de manera objetiva. El resultado, a simple vista, puede parecer idéntico para las víctimas. Sin embargo, los caminos que llevan a ese resultado son completamente distintos.
El daño que causa el narcisista es mucho más profundo, extenso y en muchos casos permanente. No se limita a un episodio traumático, sino que deja cicatrices en la identidad de la víctima, marcándola de por vida. El daño que causa el psicópata, en cambio, suele ser más externo. Puede implicar pérdidas materiales, coerción sexual o ser utilizado para acceder a ciertas personas. Su enfoque no está en destruir a la víctima desde dentro, sino en obtener beneficios concretos a través de ella, centrándose en los resultados tangibles y las consecuencias externas. A diferencia del psicópata, el narcisista no busca solo un beneficio material o situacional. Su objetivo es convertirse en ti, apoderarse de ti, absorberte por completo hasta que no quede nada de tu identidad original. El psicópata, en cambio, no necesita moldearte ni fusionarse contigo. No le interesa que seas parte de él. Solo te usa para sus propios fines y te descarta cuando dejas de serle útil. Para lograrlo, manipula tu realidad interna con un solo propósito: controlarte y asegurarse de que sigas sus reglas sin cuestionarlas. Utiliza el gaslighting para distorsionar tu percepción de la realidad externa, sembrando dudas en tu mente hasta que desconfías de tu propio juicio y dependes de él para interpretar el mundo que te rodea. El objetivo del psicópata no es lo que necesites emocionalmente, sino que te sometas a su dominio sin resistencia. El narcisista hace exactamente lo opuesto. Desde el principio juega con tu mente, reestructurando tu percepción de la realidad interna. Desordena tu pensamiento, altera la forma en la que procesas la información y poco a poco te desconecta de ti mismo. Cuando logra esto, se convierte en tu único punto de referencia, en la única verdad a la que puedes aferrarte. El resultado puede parecer idéntico en ambos casos: una víctima completamente manipulada y dependiente. Sin embargo, los objetivos de cada uno son diferentes y los métodos que utilizan para llegar a ese punto también lo son. Esto tiene implicaciones enormes cuando se trata de sanar después del abuso narcisista en comparación con el abuso psicopático. Mientras que el daño del psicópata suele ser más externo y pragmático, el del narcisista destruye desde adentro, dejando secuelas que pueden ser mucho más difíciles de reparar. Comprender la diferencia entre ambos tipos de manipulación no solo es la clave para identificarlos, sino también para sanar después de haber sido víctima de uno u otro. Aquí es donde las consecuencias se vuelven aún más evidentes. El abuso psicopático genera un trauma similar al trastorno de estrés postraumático, también conocido por las siglas TEPT. Es como haber sobrevivido a un desastre natural, un accidente o una catástrofe. Un evento impactante, pero externo, que deja marcas profundas, pero que sigue siendo algo que ocurrió fuera de la identidad de la víctima. El abuso narcisista, en cambio, tiene consecuencias mucho más profundas y duraderas. No solo deja secuelas emocionales, sino que destruye el sentido de identidad de la víctima. Poco a poco, la persona queda atrapada en la visión distorsionada del narcisista, perdiendo la conexión con quien es realmente. Pero aquí está el problema real. No se trata solo de que la víctima ya no sea la misma después del abuso narcisista. En muchos casos, siente que ya no es nadie. Tras el abuso de un narcisista, la reconstrucción no es solo emocional, sino identitaria. La víctima debe reconstruirse desde cero, recuperar su esencia, su autonomía y su sentido de existencia. Pero aquí surge un fenómeno interesante. A pesar del impacto devastador que deja el abuso narcisista, no todos los narcisistas son vistos de la misma manera. Mientras muchas víctimas desprecian y condenan a los narcisistas que las han destruido, al mismo tiempo admiran a otros, especialmente cuando han alcanzado poder, riqueza o reconocimiento. Parece que en la percepción de algunas personas existen dos clases de narcisistas. Los narcisistas comunes y corrientes, vistos como monstruos, malvados, despreciables, que deben ser eliminados o castigados. Y por otra parte, una élite de narcisistas exitosos, que son admirados por su carisma, poder o logros, a pesar de que su naturaleza sigue siendo exactamente la misma. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué algunos narcisistas son condenados mientras que otros son idolatrados? La respuesta está en la percepción que la sociedad tiene del éxito y el poder. Cuando un narcisista logra destacar, ya sea en los negocios, en la política, en el arte o en cualquier ámbito público, su grandiosidad parece validarse por sus logros.
Deja de ser visto como un manipulador y se convierte en un líder carismático, un genio incomprendido o un visionario audaz. Su arrogancia ya no se percibe como un defecto, sino como una muestra de seguridad y determinación. Su falta de empatía se reinterpreta como una mentalidad estratégica necesaria para alcanzar el éxito. Sus tácticas de manipulación son vistas como habilidades de persuasión e inteligencia social. Así, el mismo tipo de narcisista que en el ámbito privado destruye vidas, en el escenario público es venerado por las masas. Estos narcisistas de élite, los súper ricos, poderosos y exitosos, o simplemente aquellos que han manejado su imagen pública con tanta habilidad que se han convertido en gurús, intelectuales públicos o figuras admiradas, son tratados de manera diferente. Por alguna razón, a estos narcisistas se les concede un trato especial, se les permite ser grandiosos, se les perdona el abuso, se les acepta y hasta se les justifica, porque supuestamente han hecho grandes contribuciones a la sociedad. Su grandiosidad ya no es vista como una fantasía, porque parece estar respaldada por logros tangibles, ya sean reales o simplemente una construcción bien vendida. Estos logros les otorgan una especie de inmunidad social. Su abuso se minimiza, se justifica o simplemente se ignora. Es aquí donde radica el peligro, porque detrás de su imagen impecable, de su carisma calculado y su aparente grandeza, su naturaleza sigue siendo exactamente la misma. El daño que pueden causar no desaparece solo porque su abuso esté maquillado con dinero, influencia o fama. Y esto es un gran problema. Esta actitud de distinguir entre diferentes clases de narcisistas es extremadamente perjudicial para las víctimas, porque les das más poder y más impunidad. Por un lado, permite que estos narcisistas sigan teniendo acceso a la mente de sus víctimas, manipulándolas con su imagen de grandeza, y por otro, normaliza y justifica su abuso, simplemente porque han alcanzado cierto estatus o poder. Pero lo más alarmante es que muchos de estos narcisistas, súper ricos, poderosos y admirados, no son solo narcisistas, sino también psicópatas. Su éxito y carisma no los hacen menos peligrosos, solo enmascaran su verdadera naturaleza maligna y destructiva. Así que ahora lo sabes, detrás de la imagen impecable, del carisma y del éxito puede esconderse la misma esencia destructiva de siempre. No te dejes engañar. Si esta información te ha ayudado a ver las cosas con más claridad, compártela, porque puede ser la pieza clave que alguien necesita para entender lo que está viviendo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir profundizando en estos temas y descubrir cómo protegerte de estas dinámicas. Y recuerda, el conocimiento es poder. Has sido advertido. Ahora depende de ti qué hacer con esta verdad. Hasta pronto.